Saludos a todos. Hoy estaba conversando con un amigo y me comentaba que había salido a las calles, que se le había dificultado realmente cerrar los negocios que se había propuesto y después de 4 o 5 visitas había logrado cerrar un negocio. Inmediatamente con la historia que él me comentó se me vino a la mente unas estadísticas que nos compartieron a nosotros cuando vendíamos vehículos, que decía que la mayoría de las ventas se cierra después de 4 no. O visto desde otro punto de vista, el 80% de las ventas se cierran después del quinto intento. Cuando sos vendedor, una de las cosas que se plantean como más difíciles es el hecho de cerrar una venta. Sin embargo, en mi experiencia como vendedor, yo creo que la etapa y la parte más difícil de un vendedor es cuando venís de una racha de cierres no hechos o de llamadas no concretadas o de visitas que no te han podido aceptar. Es ahí donde los vendedores exitosos se destacan con respecto a los demás. Esos vendedores que han superado ese momento de depresión, ¿verdad?, que se da después de una venta en la cual no has logrado cerrar un cierre o no has logrado concretar una cita, son los que al final del camino logran destacarse porque han entendido de que el éxito de la futura venta no depende del fracaso de la venta anterior. Es ahí donde es muy importante que los vendedores, ¿verdad?, ante las características que podamos tener o querás tener como persona, una de las características más profundas que tiene que tener un vendedor, que tiene que ser una persona que maneja bien sus emociones. Manejo de las emociones porque imagínate que venís de tu casa y llevas alguna circunstancia difícil, un problema, una necesidad, algún pleito que tuviste, alguna cosa que no pudiste resolver. Y además de eso, arrancás ese día con la venta que tenías pensada que ibas a hacer y el cliente te dice que no, que ya no necesita el producto. ¿Qué hacer en ese momento difícil, verdad, que se pasan los vendedores? Yo le voy a comentar lo que hacía yo. Una de las cosas que yo hacía principalmente era repetirme intensamente que la próxima venta que yo iba a tener iba a ser una buena venta. Eso, cuando yo me repetía eso, no era que me estaba olvidando de que la venta pasada no la había logrado concretar. No, sino que yo estaba tratando de que mi próxima llamada no llevara el tono de fracaso, el tono de angustia, ¿verdad? Y me motivaba, hacía lo necesario para que esa próxima llamada fuera una buena llamada. También me preparaba para que 4 de las primeras llamadas probablemente no iba a tener un cierre. Pero muchas veces no era así, muchas veces no necesitaba 4 no, muchas veces no necesitaba que tuviera negativa, simplemente era de la manera como iniciaba hacer las llamadas o tal vez cómo iniciaba a atender a los clientes, era la manera que determinaba cómo iba a desempeñarme en el día. Es por eso que días en los cuales las primeras 2 o 3 llamadas eran llamadas exitosas, ¿verdad?, el ánimo de cada persona, de cada vendedor se levantaba y garantizaba que el resto de las llamadas hubiera sido bueno. Es ahí donde la importancia, ¿verdad?, del gerente o la importancia del mismo vendedor radica en la motivación que puedas tener. Si vos estás en ese momento pensando mucho en una circunstancia difícil, yo creo que lo mejor es que hagas un alto, te detengas, ¿verdad? Pensés un poco y no realices la próxima llamada, sino hasta que ya hayas tomado control total de tus emociones. Yo me recuerdo muchas veces que antes de entrar a la oficina de un cliente, yo no lo hacía, no me bajaba de mi carro, sino hasta que yo estaba seguro de que yo estaba completamente animado y completamente entendido de lo que iba a hacer ahí. Porque la venta es una negociación en donde prevalece el que lo hace mejor. Otra cosa que me funcionaba muchísimo era que yo aprendí a conocer, y antes de visitar un cliente yo ya lo había estudiado completamente, sabía quién era, sabía qué negocio tenía, había visto su página web, sabía qué carro había manejado antes, sabía inclusive antes de entrar con su secretaria conversaba un poco sobre la persona, me daba cuenta si la entrada de esa oficina era una entrada difícil, eso te decía que la persona era una persona no de muy fácil acceso. Así que ya entraba preparado, sabiendo de que probablemente la negociación iba a ser una negociación no muy fácil. Eso me ayudaba mucho porque cuando llegaba, entraba siempre tratando de tomar control de la negociación y no dejando, ¿verdad?, impresionarme por cualquier persona que
cerrada, pues tal vez queriendo y necesitando el producto, pero haciendo padecer de que no lo necesitaba, de que no era lo que quería y con el objetivo de tal vez bajar el precio en algún sentido. Es por eso que mi recomendación principal, ¿verdad? Para los que son vendedores, los que salen a las calles, los que ofrecen sus productos, ¿verdad? Principalmente los emprendedores que están iniciando negocios y están tomando la decisión de empezar a ofrecerlo, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es, primero, conocer bien tu producto. 2, amarlo, apasionarte de él. 3, conocer a tu cliente. Y 4, identificar cuáles son tus áreas débiles en temas de emociones y trabajarlas, entender cuáles son tus debilidades y van a haber áreas en las cuales probablemente no debas de meterte. Éxito.